Editar fotos, ellos usualmente utilizan Lightroom. Este programa les es muy útil porque en él pueden modificar temperatura y luminosidad, pero les sirve más cuando, por ejemplo, tiene que procesar muchas fotos de un mismo evento. Es mucho más fácil con este programa. And for individual photoshoots, I use Photoshop only, and for light, I use RAW convector. Y para los photoshoots ella utiliza exclusivamente el Photoshop, y para la luz utiliza el RAW convector. Okay, I can show you how I started. Os voy a mostrar cómo inicia. You can see the camera RAW. This is program for RAW format. I make a photo not so contrast. Como pueden ver, esta es la visualización de RAW, y como pueden ver no utiliza mucho contraste. For this, I move indicators on shadows and highlights, so you can see the details in shadows and highlights. Como pueden ver, aquí en trabaja más lo que son las luces y las sombras. Okay, and also I make, if I want to make contrast stronger, often I make it in the end of editing. Si ella quiere hacer el contraste más fuerte, usualmente lo hace al final de la edición. Also, I make photo sharper with the help of indicators. I put rather high value for sharpen in order to see the drawbacks better on the skin. It's important to reach a nice initial picture, which will be work in Photoshop after converting. Después de convertirla en el RAW, ya lo pueden trabajar en Photoshop. Okay, after converting from RAW to Gt10, I often make a shape on the face, on the wig, on the body. Después de que lo convierte de RAW a JPEG para trabajarlo, usualmente crea un patrón en la cara, un patrón en la peluca, un patrón en la ropa. For this I use Liquify. Y utiliza Liquify. So you can see how it works. And move, correct the shape. Y empieza a corregir las formas. It's important to It's important to not overcorrect it, to keep, the human sizes of the body. Es importante no sobretrabajarlo en Liquify, es mantener las proporciones, no exagerar. Something like this. And for skin, often I use few methods of skin retouching. Para la piel utiliza varios métodos para el retoque. Frequency separation, I don't know, do you know this technique? Frequency separation? It's difficult for newbies. Dodge and burn and stamp tool. And I will tell you about the easiest way for newbies how to retouch the skin. Okay, nos va a decir la forma fácil de cómo retocar la piel. Okay, porque ella utilizaba uno que se llama frequency separation, pero no es tan fácil algunas veces. Okay, I will tell you how to use plugins for Photoshop. It's a lot of plugins you can find on the internet.
For example, I use portraiture. Ok, para esto es bueno utilizar los plugins para Photoshop que pueden encontrar en internet. Por ejemplo, ella utiliza lo que se llama portraiture. You can it's nice. You can learn how it works in few minutes. It has a lot of indicators, and you can move them and see the result on the preview. Es muy fácil utilizarlo, inclusive en cuestión de 5 minutos ya podrían estarlo manipulando. Y es muy fácil con los indicadores, nada más estarlos moviendo para ver los resultados. Okay. And how it works, you can see. Pueden ver cómo se funciona. It's blurred a bit, so again, you should know when to stop with blur and light on your face. Como siempre, tiene que saber cuándo detenerse, evitar sobrehacerla. Con esta herramienta no nada más pueden hacer blur en la cara, también pueden hacer blur en los demás objetos y les puede ayudar para mejorar el tono de piel. Also, you need to erase eyes, nose, lips, and hands. También tienen que usarlo en ojos, bocas y manos. About cleaning hair, it's a problem for all cosplayers. When you use a flashback, all hairs visible on the photo. Esta es otra que es problemática para los cosplayers, que es la limpieza. Solamente en algunas fotos, cuando tienen contraluz a sus espaldas, se van a ver todos los pelos de la peluca. Entonces esta va a explicarles cómo pueden mejorar esa parte. Contours can blur it with healing brush. Ok, para esto ella utiliza más que nada el Stamp Tool. No utiliza el Healing Tool porque esta lo que hace es blurrear las cosas. Entonces ella prefiere utilizar el Stamp Tool, el clonador. And when you cleaning the unnecessary objects with the help of stamp tool, you need to move from the big objects to small objects. Cuando quieren limpiar sobre todo el background, tienen que moverse de los objetos más grandes hacia los objetos más chicos. And you shouldn't to read a lot how it works, how to work with the stamp tool. You should to practice more, and with practice your result will be better. Sí, para lograr buenos resultados, lo que tienen que hacer es practicar mucho con el clonador para poder controlarlo bien. And about makeup. A lot of attention I pay for eyebrows because eyebrows for each character is different and shows emotions. Yes, and on the photos, makeup doesn't look as bright as in reality. That's why it's often necessary to make makeup more saturated. En las fotos el maquillaje no se ve tan brillante como uno lo esperaría, entonces lo que tiene que hacer es mejorarlo para hacerlo más luminoso. On the video you can see how I edit highlights. The lights on the eyes, and after these manipulations you can see that eyes will be more contrast and bright. Yes. En el video pueden ver cómo modifica las luces en las pupilas de los ojos
para poder darle mucho más contraste. To make a shape a bit and make it more make more volume on your lips. Yes. Also for this you can use not only liquify, also you need to use highlights and shadows on your lips. Okay, también es muy bueno hacer retoques en los labios para que tengan mejor presentación. Con esto pueden utilizar la herramienta también de liquify o trabajar lo que son las luces y sombras. And you can see how I do it. I make a new layer. Hace un nuevo layer. In soft light mode. En soft light mode. And use a white brush with soft edges. Y utiliza un pincel suave. And add more lights on your lips. Y le pone más luz en los labios. Después de eso, pasa a hacer el retoque alrededor de la peluca con los pelitos que quedan salir. And also use stamp tool and healing brush. Each for another. Sí, pueden utilizar ahí las dos herramientas, tanto el clonador como el healing. It will belong. Also use stamp tool for edit some details on costume. También utiliza el clonador para hacer algunos detalles en el cosplay. And sometimes cosplayers forget some details on their costume, some buttons, and ask me to copy. A veces los cosplayers olvidan algún detalle en el traje de hoy, se me olvidó ponerle un botón, pues lo que hace es agarrarlo, copia y se lo pone digitalmente. And my favorite part of editing is adding to add some lights on the face. So if you want to make your nose more straight, you should add some white line on your nose. Entonces, a ella una de sus partes favoritas de la edición de la fotografía es aplicar luces en el rostro. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer que su nariz se vea más derecha, lo que hace ella es dibujar una línea blanca. I make a new layer in soft light mode and add white line. Hace un nuevo layer en el modo soft light y después dibuja la línea y eso ayuda a hacer que se vea más derecha Also you need to understand how to light falling on your face. So the most lights falling on your forehead and cheeks and nose and pointy. Yep. Ok, dicen, es muy importante que tomen en consideración el volumen de la cara. Hola, primero que nada me encanta tu trabajo, creo que haces cosas maravillosas y a mí me encanta como fotógrafa las tonalidades que tú logras en tus fotografías. Y es que preguntar cómo logras esas tonalidades desde la toma de la fotografía, ya piensas en el tipo de luces que quieres o cuando estás en la edición, ¿qué es lo que First of all, she's your installation for photography. Her main question is about lighting. So, the mood of the light. Do you work it after you take the photo or before you take the photo you already think about how you want the light? O que si usas alguna herramienta en específico para lograr esas tonalidades. Or if you use some tool or plugin to achieve those tones for the color. I'm very glad that you like my work. Está muy contenta que te encante su trabajo. Often
The lights and my equipment for each photo shoot depends on the and the conditions in which photo shoot will be. Usualmente mucho de lo que va a usar para la tonalidad de iluminación es en el equipo que va a utilizar. O sea, primero checa dónde va a ser el photoshoot para saber qué equipo y cómo utilizar. So it depends, it will be photoshoot on the planner, no, on the outside, on the Sunday, rain day. Depende mucho porque varía si va a ser en el exterior, si el día está nublado, si el día está soleado. The most difficult conditions for me is to make photo shoot on sunny day. Que la más difícil para la fotografía en la tonalidad y la iluminación es tomarlo en un día soleado. And I use flashes when I make photo shoots on sunny day. I use flashes. Y para eso utiliza flashes de relleno. Full power. A toda capacidad el flash. Because when I use reflector, often models cried and all makeup fall down. Porque si usa reflectores, los cosplayers empiezan a llorar y se les empieza a correr el maquillaje. And of course for me it's easy to make photo shoots in photo studio, but I know that there's not so much photo studios in Mexico. No? Que para ello también utiliza muchos fotoestudios, pero no sabe si aquí en México hay muchos fotoestudios. No. And often I make light on the photo shoot, so I decide I want one flash to make more shadows, or I need color background, color reflects on your body, and if I need, I can edit it after photo shoot, I can draw it. Dice que cuando hace el photoshoot ella planea cómo quiere que quede la iluminación y la tonalidad. Puede utilizar unos flashes para que se le ilumine la cara, el rostro, el cuerpo, para que le dé un tono, pero de todas formas a la hora de editar, si ella siente que necesita algo más, se lo pone en Photoshop. So I wanted to ask, how much do you decide with the cosplayer how to approach the work? Do you want to achieve a special kind of photography, or to just browse fan arts and see what happens? Or also, you plan really well the locations according to each costume. For example, the doll picture is one of my favorites. And how do you decide? Do you decide by yourself, or do you ask the cosplayer what type of picture do you want to do? And also, do you plan the special effects to be, I don't know, how do you decide I'm gonna do this in Photoshop, I'm gonna do this live? For example, because I've seen that you use live, for example, with engine, I think you used powder or something. And I haven't seen that kind of effects used on your latest work, so I don't know, when do you decide what to do? Y para quienes no tienen ni idea qué rayos dije, le pregunté hacia los cosplayers qué tanto prefiere colaborar, si decimos, oye, queremos hacer esta foto, o si yo hago lo que se me ocurre y ya a ver qué pasa, y también si planean los efectos antes o después, o sea, si los van a hacer durante la toma o si los van a hacer ya en Photoshop. Como la pregunta que le decías del efecto que antes utilizaba, el efecto de polvo, y últimamente ya no lo está usando. Okay.
sometimes models come to me and know which location they want. And I say that I can or I can't to make photo shoot at that place, but often I can. Bueno, ella dice que usualmente se le aproximan, le comentan que oye, quiero hacer el photoshoot en tal ocasión, entonces ya tengo que ver yo si puedo o no puedo hacerla en tal ocasión, pero la mayoría de las veces puedo. Of course, in Moscow, I often make photo shoots in Moscow, in Kyiv, in Ukraine, Russia, and in our countries we have a lot of photo studios with different interiors. La mayoría de las veces sus photoshoots son en Moscú, o sea, en Rusia y en Ucrania. Cuando va a otros países en Europa, usualmente tienen fotostudios. And for example, for doll, in Moscow they have a photo studio. It looks like a circus. Entonces, It's closed now. Para la fotografía de doll, en Moscú tienen un fotostudio que parece un circo. Lo malo es que ahorita ya está cerrado. Also in the studio was a snow room with a snow throne. También hay un fotostudio que tiene nieve y un trono de hielo. That was favorite photo studios for Frozen. Sí, fue el estudio favorito para hacer fotografías de Frozen. Yes, it's closed too. También está cerrado ya. It's more difficult to go to location is abroad the city, and we should rent a car and give a lot of equipment with us. So for more simple cosplay, of course, we try to find locations is more easiest to get it. So, and for more difficult costumes like I don't know, do Soul Warhammer photo shoot. We go by car for 1 hour or 1.5 hours to get the location. So. Para las locaciones, usualmente cuando van a una ciudad terminan rentando un coche para poder ir haciendo scouting, estar buscando la locación que sea necesaria. Para un cosplayer sencillo, por decirlo así, es mucho más fácil encontrar la locación. Pero para cosplays más complicados, más complejos, como por ejemplo Warhammer, pues tienen que a veces hasta manejar más de 1 hora para poder encontrar una locación. And about special effects. This is my. I like to make special effects when I make photos, special effects in real life. And I don't like it to make it with Photoshop because it's not so much interesting, not funny. And when you use fire and water, and it's always funny on the photo shoot because model burn and become wet, and it's really funny. Dice que huele mucho necesito montes. Dice que para los efectos prefiere planearlos en la toma. No le gusta añadirlos después en la fotografía. ¿Por qué? Porque dice que es mucho más divertido utilizar los efectos de polvo, de agua o fuego y ver cómo el cosplayer ya se mojó, entonces que es más entretenido. And often I use special effects on the photo shoots with my friends cosplayers because it's something going wrong. It's okay. Entonces, y aparte los efectos especiales le gusta hacerlos más que nada con sus amigos, porque si algo sale mal, no hay problema. Also, I like to make photo shoots with animals. It's not a problem in Moscow and in Kyiv to rent wolf, horse, bear. Yes, and birds. So I have a lot of photos with horses. Yes, and sometimes horses very afraid some flags and some pieces of cosplay, armor. So it's funny too.
también le gusta mucho también hacer sesiones donde tengan animales. Tiene la ventaja de que en Moscú puede rentar caballos, puede rentar hasta un oso para hacer un photoshoot, y le gusta porque, por ejemplo, en un caballo una armadura se ve muy bien. Y bueno, con esto finalizamos el workshop de hoy. Les queremos agradecer su asistencia y queremos agradecer a Pugoffka por habernos compartido con nosotros parte de sus secretos.